Si yo le doy a usted un billete falso, ¿le serviría en su totalidad? Si yo le doy a usted y usted quiere viajar y yo le doy a usted una visa falsa, ¿le va a servir en totalidad? Si a usted yo le diera un título, pero un título falso, ¿le serviría en su totalidad? ¿Sí le serviría en su totalidad? No. Llega un momento en el cual, por más que sea, que parezca que sí es, va a llegar un momento en el cual no va a pasar, y no va a pasar, y no va a pasar. Así que yo quiero que abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. ¿Estamos ahí? Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Quédese ahí, yo voy a leer lo que dice el 20. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. El 24, que es el que usted tiene, dice de la siguiente manera: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, gente de Cuta, de Aba, de Amar y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugares de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. La Biblia dice lo siguiente, de acuerdo a lo que dice el libro de Juan, capítulo 4, la Biblia narra que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Pero déjeme decirle que Samaria era un lugar que los judíos decidían evadir. Eran como los apestaditos del lugar. O sea, era algo con lo cual los judíos no querían tener un contacto. Entonces ellos preferían caminar grandes cantidades con tal de no pasar por ese lugar. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, dice que Jesús le era necesario pasar por ese lugar. De acuerdo a lo que narran las escrituras y de acuerdo a lo que aparece en Josué 27, es que este era un lugar donde era un refugio de asesinos. Ahora bien, si supongamos que aparte de que era un refugio de asesinos, vemos que había gente de Babilonia, de etcétera, y de etcétera, y de etcétera, 5 etcéteras. Entonces, cuando llega una gente que trae diferentes culturas, diferentes ideas, pues se hace un revolvedero. ¿Por qué? Porque si invitáramos gente que no es creyente de 5 lados de la República Mexicana, uno traería que el santito de allá, el otro que la virgencita de acá, y de acullá, y de para allá, y de para acá. Entonces sería un revolvedero. Entonces lo que pasaba en ese lugar es que era un lugar donde se movía el paganismo, pero se sentían creyentes, pero no lo eran. Es por eso que la gente quería mejor evitar, los judíos querían evitar ese lugar, porque se decían que eran, pero a la hora de la hora, pues la verdad, no lo eran. Entonces preferían evadir. A eso suma que había gente en ese lugar que estaba ahí porque era refugiada, porque eran asesinos. Entonces mira todo lo que se movía ahí en Samaria. El nombre de este mensaje es: Jesús vino a dar un mensaje, no un masaje. Entonces, cuando Jesús llega a ese lugar, llega para tener un encuentro con alguien, porque la Biblia narra claramente lo siguiente. En el versículo 4 del capítulo 4 de Juan dice así, déjeme leérselo, si lo ponen los muchachos y usted lo encuentra, no hay problema. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar,
junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahora bien, si usted tiene buena memoria y de acuerdo a lo que hemos leído al programa que nos dio nuestra pastora, usted puede recordar que hay algunos eventos que han ocurrido en los pozos. ¿Quién conoció, por un punto, ese era el más, a su esposa en un pozo? Talento. ¿Quién más? ¿Qué fue el que dijo? Isaí. Casi, hermano. Casi. ¿Quién más? Alguien que estaba cuando tuvo el llamado contra la zarza. Moisés. El que era considerado amigo de Dios. Abraham. Entonces, si yo se lo soplé, pues es como decir caliente, frío. No. Nada más para la mano. Entonces, aquí está a punto de ocurrir una historia de amor. A pequeños rasgos va a ser una historia de amor. ¿Por qué? Porque esta mujer, cuando está en ese lugar, dice que está en la hora sexta. Es una hora donde no es acostumbrado a que las mujeres fueran por agua. Era una hora en la cual no pasaba nadie. ¿Por qué? Porque si pudiéramos ponerle un punto a esto, es cuando más calienta el sol allá en Samaria. Y a esa hora, hermano, no sale nadie, porque el sol es tremendamente fuerte. Entonces ella decidía salir a esa hora, a la hora que nadie la miraba, que nadie la señalaba. Ella, a través de lo que ella había vivido, había tenido como resultado a su vida un suicidio social, en el cual, así como la gente intentaba rodear ese lugar para no tener contacto con Samaria, fíjese, estos que también sufrían de eso, practicaban lo mismo con esta persona, al grado que yo creo que eso orillaba que esa mujer no saliera a la hora que todas las mujeres salían, porque a veces, por la carga que ellas traían, entre ellas mismas se ayudaban. Entonces, ella decidía mejor aventarse la misión y el esfuerzo sola, porque prefería estar sola que mal acompañada. Podríamos ponerlo así. ¿Por qué? Porque tal vez cuando ella salía, se sentía juzgada, se sentía señalada. Y tal vez, yo no sé si la gente que la señalaba o la juzgaba era perfecta. Hemos mencionado lo que ocurría en ese lugar, que se decían que era, pero a la hora de la hora no lo era. Entonces Jesús está en ese lugar. Y entonces ella le dice, pues tú no tienes con qué sacar agua de ese pozo. Y normalmente todo varón que andaba de viaje traía algo que era como una especie de cantinflora, con lo cual llenaban ellos mismos y saciaban su sed. Pero este hombre no lo llevaba, Jesús no lo llevaba. No sé si era porque los discípulos habían ido a comprar de comer y se habían llevado su cantinflora, por decirlo así, o era un encuentro planeado para ver a alguien que tal vez por lo que dice la Escritura le era necesario pasar por Samaria. Después de que tienen este encuentro y Jesús le dice, dame de beber, ella le da de beber. Entonces
ella menciona lo siguiente, después de que tiene una plática con Jesús. En el versículo 13 del capítulo 4, dice así, el 9, perdón. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Una característica de que seamos creyentes es que tiene que haber amor los unos con los otros. ¿Estamos aquí? Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tú tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. O sea, ella vio la oportunidad de que le dieran esos ríos de agua viva. ¿Sabe por qué? Porque para ella era una carga ir a ese lugar. Gracias, papito. Para ella era una carga ir a ese lugar. Así que ella prefería: si tú me puedes dar un agua en gran cantidad, a manera de que la sed que yo tenga humanamente pueda ser saciada, y yo no tenga que volver a este lugar, yo te lo voy a agradecer. ¿Por qué? ¿Qué crees? Porque cada vez que yo salgo de mi casa, yo siento que alguien me mira. Yo siento que alguien me señala si salgo a la misma hora que cualquier persona normal tiene que salir. Por eso es que yo tengo que tomar la determinación de pasar por mi agua a la hora sexta, a la hora que nadie pasa, a la hora que nadie me ve. Pero eso sí, el calor es abrumante. Entonces para ella traía una carga, una fatiga. No era grato para ella ir a ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque lo que ella estaba tomando en ese lugar está reconociendo que como era un pozo, eran aguas estancadas. Yo necesito algo que esté vivo, algo que corra, algo que fluya, algo que me dé la libertad, que no me sea necesario venir hasta este lugar. Pero entonces Jesús le dice: ok, ve por tu marido. Ve por tu marido. Usted sabe perfectamente esta historia. Y le dicen: 5 maridos has tenido, y con el que ahora estás, tampoco no lo es. Cuando empezamos en Segunda de Reyes, comenzamos contando que eran 1, 2, 3, 4, 5. Ahí le está hablando no solamente a la mujer, sino que le está hablando en general a Samaria. A Samaria. Que ellos adoraban lo que querían, una y otra vez. Todo lo que le llevaban, habían adorado. Entonces le dice: y el que ahora con el que tú estás tampoco es. A ver, hermano, pero eran 5, y entonces ¿cuál falta? La religión. La religión. Ella tenía una bendita religión en ese momento. Por eso le dice: judíos y samaritanos no se llevan entre sí. El marido que ahorita estaba teniendo era una religión, por así decirlo, en Samaria. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, normalmente cuando usted y yo no conocíamos del Señor, buscábamos algo donde refugiarnos. Poníamos y depositábamos nuestro corazón en algo que nos daba confianza. Y esta mujer depositó su corazón, depositó su confianza, no 1, ni 2, ni 3 veces, ni 4 veces, sino 5 veces. Y lo estaba intentando una vez más. Porque ella necesitaba algo en su vida que le diera la seguridad, que le diera la confianza, que le diera una cobertura,
pero ella seguía buscándolo. Y a pesar de que no lo encontraba, ella seguía su vida. Pero llegó el momento en el cual hay alguien que se presenta delante de ella. Cuando pasa la hora sexta, es a punto de comenzar un nuevo tiempo. La Biblia dice que entonces ya eran 6 personas con las cuales ella había tenido un contacto, donde tal vez había puesto su corazón, donde tal vez había puesto su confianza, pero el número 7 había llegado a su vida. De acuerdo a lo que nos habían enseñado o nos han enseñado, es que el número 7 representa cambio de nivel. Y el cambio de nivel había llegado a su vida. Cuando Jesús llega a nuestra vida es para cambiar y transformarnos en una totalidad perfecta y correcta. El cambio de nivel que muchas veces buscamos y queremos encontrar en la humanidad y no lo encontramos, llegó en ese momento a la vida de esta mujer, se le presentó. Esto es, hermano, que ella tal vez había intentado buscar la respuesta, pero la respuesta llegó a su vida. Esto confirma que no es que lo busquemos nosotros a Él, sino que Él nos buscó a cada uno de nosotros. La Biblia narra y me encanta cuando dice que le era necesario. Entonces un día le era necesario pasar por cada uno de los lugares donde usted y yo nos encontrábamos. Le era necesario pasar así como estábamos y así como andábamos. A ella la encontró con 5 más 1, pero yo no sé cómo lo encontró usted. Yo no sé cómo encontró la hermana, yo no sé cómo encontró el hermano, pero de algo yo sí me acuerdo, de cómo me encontró a mí. Y después de cuando sigue continuando esta plática y esta charla, este enamoramiento que se está comenzando a suscitar, viene lo siguiente. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Tal vez en su vida había vivido en una mentira, y muchas veces esa es la vida de cada uno de nosotros antes de que llegue Jesús con cada uno. Una vida de mentira, una vida de falsedad, una vida de maquillaje. ¿Sabe por qué? Porque hay un vacío en nuestro corazón. Y buscamos y buscamos. Creemos que la felicidad es una mujer. Creemos que la felicidad es un varón. Creemos que la felicidad es un carro. Creemos que la felicidad es una casa. Pero la verdadera felicidad es que Jesús esté verdaderamente en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que esta mujer está experimentando, que el camino, la verdad y la vida ha llegado no solamente a su vida, sino que ha llegado a su corazón. Se le ha presentado donde nadie se le presentaba, que la gente prefería, más bien, ella prefería aislarse en un tiempo donde no hubiera nadie. Pero hay alguien que antes que ella llegara, ya la estaba esperando. Así que yo creo con todo mi corazón que hoy en este día a mi Jesús le era necesario pasar por Maranata. Y cuando yo venía a llevarme algo para mi casa, Él ya estaba presente. Él ya estaba esperando. Tal vez yo creí que me levanté para buscarlo, pero yo creo que mi Jesús le era necesario pasar por Maranata. Y tal vez yo creía que venía para ganarle, pero Él ya estaba en este lugar. Entonces le dijo la mujer en el capítulo 4, versículo 19: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, aquí Jesús le está enseñando que no se necesita un lugar específico para que la gente adore a Dios. Le está sacando de su cabeza lo del sexto hombre, la religión. La religión te enseña cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús le está enseñando que no se necesita un lugar en específico. Entonces no me congrego. No.
tiene que congregarse, porque usted tiene que asistir a un lugar donde haya agua, donde corran ríos de agua viva. Si esta mujer iba por aguas estancadas, nosotros tenemos que venir por aguas que fluyen, por ríos de agua viva, para llevar a nuestra casa. Con esto le está dando a entender que no hay lugares específicos, que usted puede ser un adorador 24/7. Su Dios es 24/7. Usted es un adorador 24/7. 24/7. De acuerdo a lo que dice en Apocalipsis, hablan versículos acerca de la adoración. No lo apunté, perdóname, pero creo que lo apunté en la libreta. ¿Tú lo tienes por ahí, Diana? Creo que lo hago. Apocalipsis 4:10. Apocalipsis 4:10. ¿Puedes ayudar a buscar, hijo? Discúlpame. Los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el... Apocalipsis 4:10. Que no te gane el pan y presente. 10, 4:10. Estás en el 11. Por su convicción. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, en alguna ocasión yo le compartí esta ilustración. Imaginemos que van al cielo varios hermanos de una congregación grande. Y hay alguien que los recibe. Imaginemos, solamente es una ilustración. Y cada quien aquí viene, ¿no? Con algo de lo que era allá abajo, ¿no? ¿Y usted qué era? No, yo no quiero, hermano. Ah, pásele, ¿no? Y ahí viene el otro. ¿Y usted qué era? Predicador. Pásele, ¿no? Pásele. Y ahí viene el otro. ¿Y usted qué era? No, pues yo soy evangelista. Ah, sí, pásele. Para no hacerle largo, porque hay varios que iban a pasar. Y viene uno corriendo que dice: ¿y usted qué era? No, hermano, yo era un adorador. Ah, pásale. Y a este no le quitó el letrero. Porque tú eres un adorador en el cielo y en la tierra. Lo que vamos a hacer en el cielo, hermano, no vamos a llegar a predicar. No vamos a llegar a hacer comida. No vamos a llegar a limpiar. No vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a adorar. Y si usted cree, hermano, que usted está en esta tierra para hacerse rico, pues no. Si lo consigue, gloria a Dios. La bendición de Dios está sobre usted. Pero usted y yo estamos en esta tierra para adorar a Dios con nuestra vida. Con nuestra vida. Para adorar por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Por qué está teniendo esta plática con esta mujer? ¿Por qué está teniendo esta plática con esta mujer? Esta mujer que tal vez puede tener prácticas que no son correctas para la vista humana. Es más, un religioso la mira, se espanta. De hecho, cuando terminan de hablar y llegan los discípulos, se sorprenden. ¿Qué hacen hablando con ella? Pero en medio de eso, Jesús sabe que cuando una vida es cambiada, una vida es tocada, una vida es transformada, va a ser un genuino adorador. Genuino, permanente. Entonces, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta.
el 19. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, que le era necesario verdaderos. Entonces esto me hace una pregunta. Entonces, si ahí andaban buscando verdaderos, es que hay falsos. ¿O cómo fue? Si estaba buscando verdaderos, es porque habían falsos. ¿Por qué buscarías verdaderos? ¿Por qué? Y no solo eso, dice, y tales adoradores busca el Padre. Entonces, tal vez podemos tener una voz afinada, pero una vida desafinada. Y adorar no se resume en cantar. Adorar se resume en un acto de vida, en un acto donde cada uno viva en la verdad. Un adorador es como esto siguiente, que a pesar de las circunstancias, a pesar de los eventos de la vida, puedan decir a Dios: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Eso hace un verdadero adorador, que no es por lo que mira, es por lo que cree. En una ocasión leí un libro donde se dice que el hermano había tenido un fracaso y estaba en bancarrota, y llegó a una iglesia y comenzó a congregarse. Fortalecieron, aumentaron su fe, al grado que volvió a levantarse y volvió a emprender. Dicen que cuando él comenzó a ver qué iba a hacer, le dijo al pastor: pastor, ya sé a qué me voy a dedicar. ¿A qué? Leí un versículo que me cautivó donde dice que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, voy a vender sal. Adelante, hermano. Si usted tiene fe, al que cree todo le es posible. Ya salió el hermano. Y comenzó de a poquito, ¿no? Todo el crecimiento que tuvo. Y de repente, donde él tenía las bodegas, hubo cierto evento en el agua que se desbordó, alcanzó sus bodegas. Y como el agua tocó la sal, ¿qué cree que pasó? Se perdió todo. Se perdió todo. Y el pastor se acordó de la depresión que tuvo en la primera bancarrota, y cuando se acordó de él, salió corriendo a buscarlo, pero disparado, y preguntaba: ¿dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? Y se acordó, como no lo encontraba, dijo: en la bodega, y el pastor, pensando tal vez se encontraba un escenario catastrófico, corriendo desesperado. Y cuando llegó, lo que escuchó fue un hombre que estaba cantando: cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y cuando terminaba de cantar decía: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Eso es lo que hace un verdadero adorador, que no está de acuerdo a las circunstancias, ni a las crisis, ni a las situaciones. Hoy me levanté con ganas de adorar, pero pasa algo. Mis ganas no están. Mis ganas no están. Mis ganas no están. Por eso está teniendo una plática con esta mujer. Voy a cambiar tu vida. Voy a cambiar tu vida. Las aguas estancadas, tu religión, la quito de enfrente. Te voy a dar ríos de agua viva. Pero quiero que entiendas que yo y el Padre buscamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. En espíritu y en verdad. Aleluya. Entonces siguen platicando.
Qué tremendo. Juan 4:24 dice lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: si él quiere venir el Mesías llamado el Cristo, cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Yo soy. Jesús se le presentó directamente a esta mujer. A esta mujer. 5 maridos has tenido, le está diciendo a Samaria. Porque la mujer también puede representar a la iglesia. Una iglesia que decide adorar mil y un cosas. Dentro y con conocimiento de Dios. ¿Esta mujer tenía conocimiento? Sí tenía conocimiento. Se puso a debatir ahí teológicamente, y es que judíos y samaritanos, y que no nos llevamos, y que del monte para allá y para acá. Pero él le vino a enseñar que no es conocimiento, se llama relación. 6 has tenido. Yo soy el último en tu vida. Yo soy el último en tu vida. Y ese es el marido perfecto que espera la iglesia. Esa es la relación perfecta que va a tener la iglesia, que debe de tener la iglesia. Entonces, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? A mí lo que me sorprende, hermano, es que la samaritana iba por un cántaro, y a la hora que conoció a Jesús, el cántaro lo dejó. ¿Sabe por qué? Porque lo que ella iba a buscar a ese lugar, Jesús se lo dio permanentemente. Jesús se lo dio permanentemente. Entonces ahora, lo que Dios había depositado en su vida, sabía que no se iba a poder terminar. No se iba a poder terminar, a menos que ella dejara de ser una verdadera. Porque si volviera a la falsedad, seguirían los ríos, seguirían las aguas estancadas. Las aguas estancadas, hermano, no tienen los mismos nutrientes que las aguas que corren, que las aguas que fluyen. No es la misma vitalidad que te da cuando tú la tomes. Entonces, con esto, hay algo que cuando yo estaba meditando en la noche, le quiero compartir. Entonces, el Señor busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces yo creo que cuando algo es verdadero, cuando algo es genuino, cuando algo es original, no lo puedes ocultar. No lo puedes ocultar. Entonces, cuando algo es verdadero, no depende de otro, no depende de otro. ¿Sabe por qué? Porque sabe que es verdadero, verdadero. Algo que le dijo Jesús a la samaritana es que la hora viene, la hora es. Es que estaba a punto de acontecer lo que aparece en las Escrituras, que después de lo que pasa en la cruz del Calvario, cuando el velo se rompe, y entonces están diciendo: hay acceso directo, hay acceso para todos, para todo aquel que quiera, para todo aquel que crea. Entonces, este tipo de mujer, como la samaritana, podía entender
que si hubiera sido por méritos propios, ella no hubiera podido ni siquiera pisar ese lugar, porque entonces a medida que fuera entrando, la gente la señalaría, la religión la señalaría. Pero a partir de lo que ha hecho Jesús y de la libertad que ha puesto en su vida, ella podía entrar con libertad al lugar santo, no por méritos propios, sino por la oportunidad que Jesús había puesto esta vez en su vida. Entonces este tipo de gente es la que valora lo que Jesús ha hecho en su vida, porque cuando eres verdad, cuando la gente es verdadero, cuando alguien es verdadero, es porque reconoce que Jesús llegó un día porque le era necesario pasar por Samaria, los lugares donde todo mundo se desvía, donde todo mundo se pasa de largo, donde no quieren tener contacto contigo. Y el único que quiso tener contacto contigo fue Jesús. El único que quiso tener contacto con la samaritana fue Jesús. El único que quiso platicar con la samaritana era Jesús. El único que quería ser el amor de su vida era Jesús. Entonces, ella iba a valorar lo que Jesús estaba haciendo por ella, lo que Jesús había hecho por ella. Algo que hay que resaltar cuando la gente se vuelve un verdadero adorador es que busca pretexto para hablar de Jesús. Y usted lo puede ver aquí. Usted pasa a alguien que busca pretexto para adorar a Jesús, para hablar de Jesús. Lo pone usted a recoger la ofrenda y casi termina predicando. Lo pone usted a despedir y se avienta un mensaje. ¿Por qué? Porque busca pretexto. Pero no es día de culto, y allá está con sus amistades hablándole de Dios y hablando de Dios y Dios y Dios y Dios. ¿Sabe por qué? Porque valora lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces cada uno de nosotros tiene que valorar lo que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros. Que si estamos en este lugar, no es por méritos propios. No es por méritos propios. Si fuera por méritos propios, yo creo que algunos no hubiéramos alcanzado a llegar. Pero la voluntad de Dios, el amor de Dios, el que se aventó la caminada y de pasar por lugares donde nadie ya pasaba, se llama Jesús. Se llama Jesús. Y entonces la Biblia menciona que después de esto, en el versículo 36, 37, perdóneme, no es cierto. El 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces aquella mujer que se escondía de la gente, cuando tuvo un encuentro con Jesús, cuando Jesús cambió su vida, cuando Jesús le quitó las aguas estancadas, cuando Jesús le puso ríos de agua viva, cuando Jesús se presentó delante de ella y le dijo todo lo que había acontecido en su vida. Mire, hermano, cuando Jesús se presenta contigo, no es para señalarte, no es para juzgarte, es para libertarte. Cuando Jesús se presenta de ti delante de la palabra, la Biblia menciona que ella dijo: me dijo todo lo que era de mi vida. Entonces mira, la gente podrá pensar o podrá creer que sabe todo lo que tú eres, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú practicas. Pero si hay alguien que verdaderamente conoce hasta lo más profundo de tu vida, esos recuerdos que ahí nadie me los toque, yo solamente lo sé, eso solamente lo sabe Jesús. Y a pesar de eso, Jesús nos ama, Jesús le ama, Jesús lo quiere usted.
Jesús quiere que dentro de usted corran ríos de agua viva. Jesús quiere que usted y yo seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces está dando un consejo que mi hijito, mi hijita, aunque pase el tiempo, usted tiene que ser verdadero. Usted tiene que ser verdadera. Usted tiene que ponerse a tono de lo que vamos a llegar a ser allá en el cielo. Porque creemos con todo el corazón que cuando el novio llegue por nosotros para las bodas del Cordero, lo que vamos a hacer, hermano, después de las bodas, es que vamos a adorar. Vamos a pasar un tiempo para adorar, para bendecirlo, para decir que Él es santo. El Dios que tenemos 24/7, lo vamos a tener allá arriba, todo el tiempo. ¿Qué fue lo que hizo la gente? Después de que la samaritana les testificó: no te vayas, no te vayas, no te vayas. Lograron hacer que Jesús se quedara 2 días. 2 días. El número 2 representa testimonio. Testimonio. ¿Cuántos estaban junto a la cruz de Jesús? 2. En la Biblia se menciona acerca de los 2 que espías. de los 2 espías. Testimonio. En Apocalipsis, los dos testigos. El número 2 representa testimonio. 2 días. Samaria fue testigo. Fue testigo que aunque haya muerte espiritual, que aunque haya aguas estancadas, que aunque haya religión, que aunque haya conocimiento, si Jesús llega, las cosas cambian. Si Jesús llega, las vidas se transforman. Los que son apestados comienzan a ser mirados. Los que nadie los quiere comienzan a ser aceptados. Comienzan a creer que hay un Dios que camina en la tierra, no por lo que les hablaron, sino porque lo vieron, lo palparon y lo disfrutaron. A esta mujer le dijeron los verdaderos adoradores. Que entonces, ¿qué hace un adorador después de que conoce a Jesús? Después de que provoca que Jesús se quede. Si Jesús se iba, provocaron que Jesús se quedara. Y no provocaron que Jesús se quedara 20 minutos, 1 hora. Provocaron que Jesús se quedara. ¿Qué hace un adorador? Provoca que Jesús se quede. Entonces, un adorador, está el verdadero y está el falso. Le voy a dar un tip que yo hago. A usted si lo quiere hacer, si no, ¿qué hago yo? Yo cierro mis ojos y me olvido. Cierro mis ojos. Yo respeto los temperamentos. Algunos son muy locos, algunos son más tranquilos. Yo respeto. Pero si en medio de tu temperamento tú estás adorando a Dios, tú estás provocando que Él se quede en este lugar y se quede en tu casa. Que no importa lo que hayan practicado tus padres. Si tú llevas a Jesús a tu Samaria, todo lo que se ha practicado se puede romper, se puede eliminar. No importa los datos históricos que hayan en tu familia, que somos borrachos, que somos bla, bla, bla. Cuando un adorador está en casa, provoca que Jesús se quede. Entonces, ¿por qué le digo esto? Usted venga a lo que viene. Ese ejemplo nomás. Porque si ella no viene así, y usted la mira y no está en lo que está. Pero si usted está así, usted viene a lo que viene. Pero por ejemplo,
Si alguien está aquí y está aquí dándole lo mejor y voltea a ver a alguien, entonces, ¿qué le digo yo? Cuando está aquí, si va a mirar a alguien, si se va a conectar con alguien, conéctese con el que está adorando. Si aquí está el que está adorando, volteese para el otro. Ese está cantando, con este. Ahí, ahí. Si aquí está, ejemplo nada más, ¿Ya? ¿Sí? Entonces, voltee y ve aquí con el que está así. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Y se conecta. Porque entonces se conectan los verdaderos. Y cuando se conectan los verdaderos, hacen que Jesús se quede en casa. Se quede en casa. Los verdaderos pueden provocar, de acuerdo a lo que aparece en la cárcel de Filipos, que las cárceles se rompan, que las cárceles se abran, que las cadenas se rompan, que los yugos se junten. Eso provoca los adoradores. Pero no se cantar, hermano. Adorar no se resume en cantar. Adorar se resume en un estilo de vida. Y yo entiendo a veces cuando la gente está, pero están adorando. Porque me ha tocado vivir que llegas reventado. Y no sé cómo llegas, pero llegas. Por eso es que dice que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Porque cuando tú vienes así y nada más llegas y llegaste, comienzas a sentir. Comienzas a sentir. Y la carga que traías, alguien te la comienza a quitar. Y comienzas de llegar así, como que empiezas a agarrar. Entonces yo por eso respeto. Y yo creo que a un adorador no le tienen que decir, levanta tu mano, tienen que salte. El adorador sabe lo que tiene que hacer. Por eso mencionamos entre el verdadero y el falso. Entre el verdadero y el falso. Entonces yo tengo que decirle, Señor, no sé si soy verdadero, no sé si soy falso, pero quiero hacer lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura. Ayúdame a ser verdadero. Ayúdame a identificar que no hago bien. Que no hago bien. Porque yo quiero estar a todo. Cuando yo llegue al cielo, no quiero que me digan, así no, para allá, para acá. No, así, así. Yo quiero llegar y hacer lo mismo que hacía en la tierra. Yo quiero llegar juntamente con usted y adorar. Y adorar. ¿Sabe por qué? Porque somos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No lo adoramos por lo que nos da, sino por Él, quien es para cada uno de nosotros. Entonces, usted no se preocupe. A lo mejor pasó mala noche. Tampoco juzgue. Juzgue. La samaritana prefería agarrar una hora donde nadie la... Porque a veces donde decimos que conocemos, no hacemos lo que debemos. Entonces, a lo mejor, y viene, la semana tuvo fuerte batalla y llegó a buscar un agua. Y usted tiene que decir que la encuentre, que la encuentre, que la encuentre, que la encuentre. Si ve a alguien muy así, tócalo, Dios, tócalo, tócalo. Usted siga adorando y diga lo que siento yo, que lo sienta ella, que lo sienta él. Porque los adoradores hacen que Jesús se quede en casa. Y yo quiero que Jesús no solamente se quede en este lugar,
sino se quede en mi casa, se quede en mi trabajo, se quede en mi carne, se quede, porque este Jesús es el que ayuda. 5 ya había tenido y ya estaba con uno nuevo y nadie la pudo ayudar. El efectivo había llegado a su vida. Es como decir, cuídame, porque me voy. Cuídame,